importante es eso. Ahora que estoy viendo ahí Ocol, una empresa seria, ellos también entraron en la misma semana coincidencialmente en unas dificultades, pero Ocol fue claro en decir, es un mantenimiento de mis pozos, y inmediatamente a la semana y media entraron a funcionar. Porque no podemos decir que no pueden haber dificultades, claro que hay que ver que pueden haber dificultades. Siguiente, por favor. Canacol. Ahí están las dos empresas, CNE Oil, Gas, SAS, y la otra CNOG Colombia. Estas son las dos empresas que supuestamente están en el país. Ministro, a mí me preocupa algo, y yo quisiera que miren esa gráfica. Esta respuesta me la dio el gestor del mercado. Sí, señora, porque ellos no me la dieron. Canacol no entregó respuestas. Canacol tiene en contratación 383 millones de pies cúbicos, 383 millones de pies cúbicos diarios en contratos. Eso es lo que tiene contratado. Señora Presidenta de la Agencia Nacional, si uno tiene contratación por ese valor, quiere decir, doctor Velandia, que uno tiene con qué responder, ¿no? Porque es un delito. Es un delito salir a vender lo que uno no tiene. Y más en este negocio, y más en esta industria. Porque de pronto usted sale a vender 1000 gorras en la industria textil, usted no las tiene, pero usted va y las fabrica. Pero en el tema del gas, si usted no tiene el gas, usted no puede salir a vender gas que usted no tiene. Porque esto tiene unas implicaciones muy complicadas. Estas son empresas que transan en bolsas tan importantes como la Bolsa de Canadá en Toronto. Y la acción sube cuando uno tiene mayores reservas comprobadas. Entonces, un pobre accionista ya, porque han salido varias veces tumbados, senadora, los profesores de Canadá salen tumbados a cada rato. Ellos invierten, tienen un fondo de los más grandes del mundo. Un profesor de esos de Canadá van y le dicen, no, es que hay una empresa que se llama Canacol, que tiene en contratos 383 millones de pies cúbicos diarios, y ellos invierten y la acción sube o baja. Pero, oh sorpresa, el potencial de producción declarado, esta información me dio la UNME porque he ido comparando en contraste unos con otros, los he enfrentado y los he comparado. La UNME dice, no, son 225 millones de pies cúbicos diarios. Y la producción real de Canacol y sus filiales, imagínense, está en 163. Eso es lo que está hoy entregando. ¿Quién miente aquí? Yo sé que el gestor del mercado tiene los contratos en la mano. Usted tiene los contratos porque ese es su deber, ¿verdad? Ese número para mí es claro. Pero la USME, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, porque hay algo que está pasando aquí, ministro, yo quisiera que también, y señor superintendente, es con la supervisión de los contratos. Hace unos días
estuvo el señor ministro de Hacienda y la señora ministra del Medio Ambiente. Y yo hice una propuesta, que por qué no le quitábamos la plata a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ¿sí se acuerdan eso? Y se la pasábamos al medio ambiente porque era una cantidad de plata. Después me explicaron que eso no se podía hacer. Yo creo que usted también estaba, usted me explicó, bueno, y aprendí algo nuevo. Pero uno ve que ese presupuesto de la Agencia Nacional de Hidrocarburos es un presupuesto amplio, extenso, gigante, de los más grandes presupuestos de cualquier entidad pública del país. Y resulta que ¿por qué ese presupuesto no es utilizado para hacer esa auditoría, vigilancia exacta? Ustedes saben que se hacen auditorías y vigilancia aleatoria. No es que a todos los vayan a buscar, no es que a todos los vayan a revisar. Y yo estoy seguro que si van y le hacen auditoría real y verdadera a Canacol, aquí viene el próximo gran escándalo de este país. Y este es un escándalo transnacional, porque no solamente está afectado la producción de este país, sino que está afectado la buena voluntad de los inversionistas en Canadá. Entonces, yo quisiera que alguien me explicara por qué esta diferencia de los números, de contratos, de potencial de producción declarado y de producción real. Ahí en el control, ahí está la eléctrica ahí chiquitica, miren, ahí la puse, parece que yo me adelanté. La NH no contesta. Y dice que va a contestar el Ministerio de Minas, y por supuesto el Ministerio de Minas me dice, y yo no soy competente, porque tienen toda la razón. Siguiente, por favor. Si las declaraciones se hacen ante el Ministerio de Minas y Energía, ¿se ha verificado alguna vez el potencial de producción? Estas son unas preguntas que yo hice. ¿Cuándo fue la última vez que Canacol tuvo una producción real de 225 millones de pies cúbicos días? ¿Cómo opera la fiscalización y la elaboración del informe de reserva de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y de la producción real de la compañía? Me toca hacer estas preguntas aquí porque la señora presidenta de la agencia no contestó. Siguiente, por favor. Senadoras y senadores, superintendente, procuraduría, contraloría. Les pregunté a todos, si existía una investigación de este caso y todos me contestaron que no. Por favor, sigo esperando la respuesta de lo que pasó en el Valle del Cauca con la empresa TGI. Y voy a esperar la investigación de la superintendencia, de la procuraduría, de la contraloría y del ministerio de lo que pasó en el Caribe colombiano. Ministro, yo no voté por Gustavo Petro, todo el mundo lo sabe. No. Pero le quiero decir, cuando ganó Gustavo Petro, en el tema mío, en el tema de mi lucha desde el año 2010 de las energías renovables y de la transición energética, yo sí me puse feliz. Porque yo dije, por fin van a desarrollar esa política energética que yo he liderado durante varios años. Ministro, y pensaba, yo dije, bueno, aquí todo va a cambiar. Aquí vamos a poner en cintura los generadores hidráulicos.
aquí vamos a poner en cintura a las empresas distribuidoras, aquí se va a acabar este monopolio, este desorden que hay en este país, esta falta de equidad con los más necesitados. Pero hoy, ministro, tengo una tristeza en decirle, y quiero decírselo, ¿cómo me va a pasar aquí el ministerio? Esto seguramente usted no lo hizo, pero el ministerio, el 3 de septiembre, señor superintendente, manda un comunicado de prensa y dice, no, es que aquí queremos recordarle que esto es un negocio entre privados, entre oferta y demanda de gas natural. Aquí está, ministro, 3 de septiembre, véalo. Sí, yo sé que esto es un negocio de privado y aquí hay que respetar la propiedad privada, pero esto es un servicio público de los colombianos. Este es el servicio de los pobres. No, a mí no me van a decir ahora que dos privados van a arreglar esto, yo te doy $1 millón, yo te doy 60 millones de dólares y arreglamos el problema entre nosotros. No, señor. No, señor. Y eso no lo vamos a permitir aquí. Y señor presidente, quiero decirle que si no quedo satisfecho con el debate de hoy, usted me lo vuelva a agendar y obligue, como dice la ley, a través de la Procuraduría, a las personas que no contestaron el cuestionario. Y señor secretario, dígaselo por escrito a la señora presidencia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que por ley quinta ya tiene que contestar, o eso es una falta grave, que la Procuraduría la sanciona. Ministro, sí, es un negocio entre privados, pero tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias, ministro. Tenemos que llegar, ministro. No. Es que esto no puede seguir pasando y pasando. Es que claro, aquí hay unos intereses muy grandes, Isabel. Esto es un negocio multimillonario. Y siempre ha pasado de agache. Pero ahora que tenemos las vacas flacas, que nos hace falta el gas, que tenemos dificultades, ahí es cuando se ven los problemas. Entonces, yo esa respuesta no me voy a dar por enterado que me la dieron, ni voy a aceptar ese comunicado de prensa. Yo sé que el ministro va a llegar hasta las últimas consecuencias. Porque, entre otras cosas, quiero decirles, si no solucionamos el problema del gas en este país, en el fenómeno del Niño, de arrancada, vamos a tener unas tarifas de energía mucho más altas. Y eso no lo vamos a poder parar, porque si el gobierno no quiere que las tarifas suban, entonces le va a tocar del presupuesto general de la nación meter plata ahí. Eso funciona así. La plata tiene que salir de algún bolsillo. O sale de los privados, o sale de los ciudadanos, o sale del Estado de nuestros impuestos. Pero ya hoy el kilovatio hora está más de 1.000 pesos y no hemos entrado al fenómeno del Niño. Y todavía tenemos gas. Siguiente, por favor. Yo quisiera hablar del gestor del mercado. Esto seguramente ustedes o muchos de los que estamos aquí no habíamos oído hablar del gestor del mercado. Ni cómo se contrata, ni quién decide, ni cómo les pagan, ni cuál es la tarifa. A mí me gustaría que alguien me diga cuál es la ley donde se fundamenta el gestor del mercado. No la hay, es un decreto, una resolución. En eso tenemos que trabajar, ministro, porque eso no puede ser una resolución, eso tiene que ser una ley con unas reglas claras. ¿Qué hace en teoría el gestor del mercado? Los monitoreos. ¿Por qué no hubo alerta de lo que pasó? Seguramente habrá alguna explicación, pero ¿por qué no la hubo? Es que esto fue de un momento a otro, ¿ah? Esto no fue que teníamos unas dificultades. Como Col,
que advirtió y dijo, miren, uno de mis pozos va a salir a mantenimiento. Entonces ya se sabía que iba a haber unas dificultades ahí, todo el mundo se arregla, se cuadra, puede buscar gas de un lado, del otro. No. Esto fue de un momento a otro. El 8 de agosto, una empresa olímpicamente dice, miren, aquí no hay gas. A mí me gustaría, y en eso, señor secretario, le voy a pasar un cuestionario para que la CREC nos informe y nos defina y nos explique la existencia y remuneración del gestor del mercado. Siguiente, por favor. Ya voy a terminar, señor presidente. Miren, aquí hay una cronología del posible racionamiento del 2024. En una intervención anterior les dije que aquí no va a haber un apagón, pero sí puede haber una restricción del servicio. Y sí lo puede haber. Hoy tenemos un problema financiero. El problema financiero de las distribuidoras de energía, superintendente Velandia, es gravísimo. Gravísimo. Y la mayoría de las distribuidoras son públicas. Este sí no es un problema entre privados. Este sí no es un problema entre privados, porque Afinia fue capitalizado por EPM. Senador Marcos, dificultades tiene Afinia. Lo que pasa es que tiene un papá que se llama EPM, que capitalizó una vez la empresa con más de 300.000 millones y le dio ahí una caja para que pudiera pagar la generación que compra. Aires está en dificultades, está en cuidados intensivos. Esas son las privadas. Pero Nariño no, Arauca no, Chocó no, Huila no. ¿Saben quién es el papá de ellos? El Estado colombiano, el Ministerio de Hacienda. Si esto sigue a 1.000 pesos el kilovatio hora, papá Estado tiene que meterse la mano al bolsillo, dejar de entregarle plata a los jóvenes, a los diferentes programas sociales del país, y lo tiene que meter ahí. ¿Cómo es posible que al día de hoy todavía está en el Ministerio, en el Ministerio de Hacienda el decreto y no hayan sacado adelante ese decreto para que Findeter les dé un oxígeno a las empresas distribuidoras, ministro? Por favor, ministro, llame al ministro de Hacienda. Esto es una coyuntura difícil. Tenemos suficiente energía. La podemos producir. Cara, pero la tenemos. Pero si hay un colapso financiero, entre otras cosas porque me amenazó a todo el mundo la semana pasada, ¿no? Amenazó a Raimundo y a todo el mundo. Les voy a quitar la energía. La CREC rápidamente salió el ministro y tiraron un salvavidas ahí. Pero no podemos estar en una política de reacción. No podemos siempre reaccionar, tenemos que planificar, esto nos tiene que salir bien. La cronología es muy sencilla. El 8 de agosto Canacol le informó al país que tiene restricciones de gas y no ha vuelto a aumentar su producción. El 22 de agosto la CREC tomó unas medidas transitorias en relación con los mecanismos y procedimientos de comercialización de gas natural, reaccionando ante la problemática. El 7 de septiembre, la UME cambia la priorización, le tocó a la UME cambiar la priorización. En este país, primero estaba la industria, primero estaban las térmicas y después la industria. Ante la situación que tenemos, que no había gas para la industria,
tuvo que cambiar la priorización la UME y hoy la industria está priorizada y abajo están las termoeléctricas por una razón sencilla. Tenemos la regasificadora de Cartagena y aunque ese gas sale a $19, tenemos gas, mientras que la industria no tenía gas para funcionar. Y en el 2024 tenemos un riesgo inminente en enero, febrero y marzo, que es que las térmicas no puedan cumplir con la demanda, bien sea por el costo del gas importado, y no puedan cumplir, aunque le hemos venido dando el cargo por confiabilidad tantos años. Siguiente, yo les quiero poner un ejemplo de termotesorito. ¿Qué es termotesorito? Sagún Córdoba. Termotesorito es una de esas plantas térmicas que le llamamos el seguro térmico del país. Son plantas que están en diferentes regiones del país, la mayoría o una gran parte en la región Caribe, para cuando tengamos dificultades con la generación hidráulica, ese sea nuestro seguro energético. Hoy, Termotesorito es uno de los grandes damnificados de Canacol, con un problema para Termotesorito y para los colombianos. Si aquí aprieta el fenómeno del Niño, nosotros no podemos llevarle a Termotesorito gas de la regasificadora. O sea, esos sí no tienen manera de tener gas. Y ya Canacol les informó y les cortó el gas a Termotesorito en una gran medida. Pero entonces yo le hago una pregunta, señor ministro. Hoy está el contrato en firme en 50 mil millones con Termotesorito, que está restringido. No está recibiendo la totalidad de la cantidad contratada. Está recibiendo el cargo por confiabilidad, ministro. Porque si ya se le declaró la restricción a Termotesorito, Termotesorito no puede estar recibiendo el cargo por confiabilidad. Pero hay algo en esa historia que es que Termotesorito no lo ha contado. Pero ¿por qué no ha contado Termotesorito eso que no está recibiendo y se están haciendo los locos? Porque, señor superintendente, usted sabía que Canacol es accionista de Termotesorito. O sea, ahí miren el conflicto de intereses que tiene Canacol. Es el que restringe el gas, pero además es dueño de la planta de generación térmica. Yo sí quiero que los entes de control, señor Contralor, que usted es el que maneja la fiscalización de los recursos públicos, investigue si le hemos pagado cargo por confiabilidad a Termotesorito, aunque no esté recibiendo el gas de Canacol, uno de sus socios. Ahí hay unos cuantos miles de millones de pesos embolatados, ¿eh? Siguiente, por favor. Nosotros invitamos a Promigas. Promigas está muy preocupado con la situación, con el racionamiento. Y ahí ustedes están viendo las cantidades y los números del 1 al 7 de diciembre y del 8 al 21 de diciembre. Ese fue el corte que nosotros tomamos. Pero ustedes ven que se ha bajado el gas
del 1 al 7 y a la siguiente, y del 8 al 12 se ha bajado, y es una situación preocupante con la transportadora de gas. Siguiente, por favor. Yo quiero ir terminando mi primera parte de la intervención, señor ministro, porque el fondo de este control político es que sepamos las reales cifras del sector. Si nosotros sabemos las reales cifras del sector, sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Pero si aquí hay una empresa que hay que verificar si es dolo lo que hacen, tienen contratos por un valor, pero realmente están produciendo la mitad de esos contratos, ahí nos estamos engañando. ¿Cuántos contratos están así en el país? ¿Cuántos otros productores, señor ministro, tienen contratos por un valor y su producción es mucho más baja? ¿Cuándo vamos a poder tener esa cifra? Esa cifra, la única manera de tenerla es auditando a las empresas. Hay que sincerarse con las cifras del sector. El Ministerio, la UME, la Agencia Nacional de Hidrocarburos deben revisar las cifras. Ya yo creo que al país no le importa tener ese miedo que si nos quedan 7 años, o nos quedan 6 años, o nos quedan 5 años, ya nosotros pasamos ese miedo, ese estrado. Porque ya quedó claro que si no exploramos, no vamos a tener gas en los próximos años, 5, 6 o 7. Cada día va más rápido las cifras de nuestros números, de nuestra capacidad, de lo que realmente tenemos en gas. Siguiente, por favor. La solución, usted la sabe, ministro. Usted la tiene en sus manos, es la de exploración más, de explorar mucho más. De el offshore, hacerlo una realidad, para que en los próximos años no tengamos dificultades. Siguiente, por favor. Finalmente, quiero hacer un llamado a los delegados de la Procuraduría, de la Contraloría y a la Superintendencia para actuar preventivamente a fin de evitar un racionamiento tanto de gas como de energía en el año 2024 ante un fenómeno del Niño severo. Muchas gracias, señor presidente. Tiene el uso de la palabra senadora Isabel Zuleta. Muchas gracias, presidente. Un saludo muy especial al señor ministro, a todos los delegados de gobierno y en especial al senador José David Name por este importante debate que tuvo a bien proponer y que yo creo que la ciudadanía ha estado esperando por mucho tiempo. Sí, hay una angustia, y hay una angustia que se ve reflejada sobre todo en la incertidumbre que hoy tenemos por el precio de la energía, pero sobre todo por el abastecimiento. La energía es un servicio, la energía no puede estar sometida a la especulación. Y yo quiero empezar por allí porque se nos ha olvidado que este servicio público, no privado, no puede estar sometido a las leyes del mercado. No puede estar sometido a la oferta y demanda. ¿Por qué? Porque de ello depende la cocción de los alimentos, depende la vida cotidiana de los ciudadanos. Por tanto, yo me pregunto, y sobre todo al final de la intervención del senador Name, cuando hablaba de las soluciones, ¿por qué tanta restricción en la regulación? ¿Por qué tanta desconfianza o una regulación basada en la desconfianza para nuestra empresa Ecopetrol? Senador, ¿por qué Ecopetrol no está jugando un papel trascendental en esta discusión? ¿Por qué sacaron a Ecopetrol de esta discusión sobre gas? ¿Quién lo sacó?
¿Y a quién le conviene esa regulación basada en la desconfianza? Pues le conviene al sector privado. A ellos les conviene. La solución, senador, para mí es que